Alpha Kids, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos este domingo. ¿Me recuerdan? Soy Mariana y voy a estar con ustedes en algunas clases en sus casas por medio de internet. ¿Están listos para esta clase? Bueno, quisiera primero que recordáramos poquito lo de la clase anterior. Niños, ¿se acuerdan del versículo que aprendieron la semana pasada? ¿Lo quieres decir? Muy bien, sí se lo aprendieron. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, chicos. ¿Se acuerdan qué vieron? Ah, muy bien, exactamente. Cómo Dios creó al mundo, el cielo, el mar, la tierra, los animales. Pero ¿se acuerdan qué creó Dios al final? Muy bien, Adán y a Eva, al hombre creó. ¿Y saben qué? Cuando Dios creó todo lo que hizo y al hombre y a Adán y a Eva dijo, ¡wow! Todo esto es bueno. ¿Pueden creerlo? Todo era bueno y perfecto. Te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido triste? ¿Sí? Si te has sentido triste, ponte de pie. Ya te puedes sentar. ¿Te has sentido enojado? Ponte de pie. Ya te puedes sentar. ¿Te has sentido temeroso? Ponte de pie. Yo sí. Ya te puedes sentar. ¿Y te has sentido enfermo? Yo sí. ¿Qué cara pondrías con estas 4 cosas que te acabo de decir? ¿Triste? ¿Enfermo? Me duele. Mamá, mi panza. ¿Temeroso? ¡Ay! ¿Qué cara pondrías? ¿Esa? Oye, te sale muy bien la cara de temeroso. ¿Te da miedo muy seguido? ¿Verdad que son cosas que sentimos y que no nos gustan sentir? A veces también nos sentimos solos. ¿Quién se ha sentido solo alguna vez? Levante la mano. Yo también me he sentido sola. Pero ¿pueden creer que cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos no sentían nada de esto? ¡Oh! Ellos eran perfectos. No sentían dolor, no sentían miedo, no tenían enfermedad, no estaban tristes ni enojados. ¿Cómo puede ser eso posible? Era posible porque Dios lo hizo todo perfecto. Y a continuación, yo quiero que veamos un video donde nos relatan Génesis 3. Pon mucha atención a esta historia. Adán y Eva vivían felices en su maravilloso nuevo hogar. Todo fue perfecto por un tiempo, hasta que un día todo salió mal. Dios tenía un horrible enemigo, se llamaba Satanás. En un tiempo Satanás había sido el ángel más hermoso, pero no quería ser simplemente un ángel. No. Quería ser Dios. Se enorgulleció y se llenó de maldad y odio, y Dios tuvo que expulsarlo del cielo. Satanás hervía de rabia y buscaba una manera de hacerle daño a Dios. Quería detener el plan de Dios, detener esta historia de amor allí mismo. Así que se disfrazó de serpiente y esperó en el huerto. Ahora bien, Dios le había dado a Adán y a Eva solo una regla. No coman del fruto de ese árbol, les dijo Dios, porque si comen van a pensar que lo saben todo. Dejarán de confiar en mí y entonces vendrán la muerte, la tristeza y las lágrimas. Como ves, Dios sabía que si ellos comían de ese fruto, pensarían que ya no lo necesitaban. Entonces tratarían de ser felices sin Dios. Pero Dios sabía que no hay felicidad sin Él, y la vida sin Él no sería vida para nada. Tan pronto
Como la serpiente vio su oportunidad, se arrastró en silencio hasta Eva. ¿En realidad los ama Dios?, susurró la serpiente. Si Dios los ama, ¿por qué no los deja comer de ese fruto lindo, jugoso y delicioso? Pobrecitos, tal vez Dios no quiere que ustedes sean felices. Las palabras de la serpiente se metieron en los oídos de Eva y penetraron muy adentro en su corazón como veneno. ¿Me ama Dios?, se preguntó Eva, y de repente ya no lo sabía. Créeme, le dijo bajito la serpiente, no necesitas a Dios, apenas una mordida. Eso es todo, y serás más feliz de lo que jamás has soñado. Eva tomó del fruto y comió. Adán también comió, y una horrible mentira entró en el mundo. Nunca saldría, viviría en el corazón de todo ser humano, diciéndole bajito a cada uno de los hijos de Dios: Dios no me ama. No fue un sueño, fue una pesadilla. Una paloma salió volando de la mano de Adán. Un venado se escondió en un arbusto. Era como si estuvieran asustados de algo. Había frío en el aire. Algo extraño estaba sucediendo. Siempre habían estado desnudos, pero ahora se sentían desnudos y mal, y ya no querían que nadie los viera. Así que se escondieron. Más tarde, mientras Dios daba su caminata, los llamó: ¿hijos? Por lo general, a Adán y a Eva les encantaba oír la voz de Dios y corrían para verlo. Pero esta vez corrieron a esconderse de él en las sombras. ¿Dónde están?, dijo Dios. Escondidos, dijo Adán. Tenemos miedo. ¿Comieron del fruto que les dije que no comieran?, les preguntó Dios. Eva hizo que comiera, dijo Adán. ¿Qué has hecho?, preguntó Dios. La serpiente me hizo comerlo, dijo Eva. Un terrible dolor se clavó en el corazón de Dios. Sus hijos no solo habían desobedecido una regla, le habían destrozado el corazón a Dios, habían roto su maravillosa relación con Él. Dios sabía que ahora todo lo demás se rompería. La creación divina empezaría a deshilvanarse y a deshacerse y a andar mal, porque de ahí en adelante todo moriría, aunque se suponía que todo debía de durar para siempre. Como ves, el pecado había entrado en el perfecto mundo de Dios. Nunca lo dejaría. Los hijos de Dios siempre estarían huyendo de Él y escondiéndose en la oscuridad. Sus corazones se romperían ahora y nunca funcionarían como es debido. Dios no podía permitir que sus hijos vivieran para siempre, no en tal dolor y no sin Él. Había solo una manera de protegerlos. Ahora tienen que salir del huerto, les dijo Dios a sus hijos con sus ojos llenos de lágrimas. Este ya no es su hogar, ya no es un lugar para ustedes. Pero antes de que salieran del huerto, Dios hizo ropas para sus hijos, para cubrirlos. Con gentileza los vistió y luego los envió en un recorrido largo, fuera del huerto, fuera de su hogar. Pues bien, en otra historia, todo hubiera acabado y este hubiera sido el fin, pero no en esta historia. Dios amaba demasiado a sus hijos como para permitir que la historia terminara allí. Aunque Él sabía que sufriría, Dios tenía un plan,
un sueño magnífico. Un día recuperaría a sus hijos. Un día de nuevo el mundo sería el hogar perfecto para ellos. Y un día él limpiaría toda lágrima de los ojos de ellos. Como ves, pase lo que pase y a pesar de todo, Dios ama a sus hijos con un amor que nunca se acaba, que nunca se da por vencido, que nunca se apaga, que es de siempre y para siempre. Aunque ellos se olvidarían de Él y huirían de Él, muy adentro de su corazón, los hijos de Dios siempre le echarían de menos y anhelarían buscarle, hijos perdidos anhelando volver a su hogar. Antes de que salieran del huerto, Dios les susurró a Adán y a Eva una promesa. No siempre va a ser así. Yo voy a rescatarlos, yo voy a salvarlos. Y cuando lo haga, voy a luchar contra la serpiente. Yo acabaré con el pecado, la oscuridad y la tristeza que ustedes dejaron entrar. Voy a volver por ustedes. Y volvería un día. Dios mismo vendría. ¿Vieron? ¿Vieron cómo en Génesis 3 el hecho de romper las reglas va mucho más allá de lo que yo hice, de la regla que rompí? Radica en el corazón. El problema principal del hombre es que quería ser Dios. ¿Pueden creer eso? Quería ser como Dios. Quería ser como Dios, entonces, como ya existe Dios, entonces ese semidios o pseudodios es el rival de Dios. Nadie podemos ser Dios. Entonces, niños, de ahí empieza nuestro pecado del querer ser como Dios. Y en esta ruptura que hubo entre el hombre y Dios, hubo muchas consecuencias. Entre ellas, ¿cuáles creen? Pues que había enfermedad, que habría dolor, tristeza, enojo y miedo. El punto número 1 que yo quiero que estudiemos de lo que pasó en Génesis 3 son las consecuencias del pecado que nos van a afectar a nosotros mismos. El pecado me afecta a mí como persona, a mí como Mariana. El pecado que yo haya cometido me afecta a mí. Fíjense que en el versículo 7 dice, estaban desnudos. Cuando Dios los creó, estaban desnudos y vivían felices. Después de que pecaron, dijeron, están desnudos y sintieron vergüenza. ¿Tú has sentido alguna vez vergüenza cuando pecas? ¿Verdad que sí? Cuando haces algo indebido, te da vergüenza y eso es muy triste. Ese es el punto número 1 de lo que el pecado hace y sus consecuencias. El punto número 2 afecta nuestras relaciones con los demás. Eso es muy, muy triste. Cuando se dieron cuenta Adán y Eva que estaban desnudos, ¿qué hicieron? Luego buscaron unas hojas de entre los árboles para cubrirse con ramas todo el cuerpo, porque tenían vergüenza el uno con el otro y no querían verse el uno al otro desnudos. Eso hizo que el pecado los hiciera sentir como si yo tengo que ocultar cosas con mis semejantes. ¿Alguna vez te has sentido así? O tal vez has sentido que tienes que ser otra persona para caerle bien a un amigo, a tu papá o a tu mamá, a tus primos o a tus hermanos. ¿Verdad que no te puedes mostrar tal cual eres? Eso es lo que hace el pecado. Punto número 3. Vamos en el punto número 3. El 3. Y el más triste, afecta nuestra relación con Dios. Esto es catastrófico, porque Dios es el creador de todo y nos hizo con un propósito eterno.
Y cuando se metió el pecado y se mete el pecado en nuestras vidas, afecta nuestra relación con Dios. Si se fijan, en el versículo 8, cuando Dios fue al huerto y les preguntó dónde estaban, ¿qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron. Buscaron dónde esconderse de Dios, en una cueva, en un árbol, abajo de un tapete, no sé. Buscaron esconderse de Dios. Y cuando salieron de su escondite, le dijo Dios a Adán, ¿qué hiciste? ¿Y saben qué fue lo primero que hizo Adán? Muchos creemos que lo primero que hizo Adán fue echarle la culpa a Eva, porque lo hizo, ¿verdad? Le dijo, la mujer que me diste me dio a comer ese fruto. Es culpa de ella. Pero realmente, primeramente está culpando a Dios. Le está diciendo, la mujer que me diste, o sea, tú me la diste, fue tu idea, entonces es tu responsabilidad, Dios, porque tú me la diste. ¿Se dan cuenta de qué tan grande pecado está cometiendo Adán frente a Dios? Le está diciendo a Dios, es tu responsabilidad que yo haya pecado. Y luego, es la responsabilidad de Eva que yo haya pecado. Y luego Eva dice, es la responsabilidad de la serpiente que yo haya pecado. Y este pecado nos separa de Dios eternamente. Vamos en el punto 3, ahora vamos al 4. Hay una avería física. ¿Qué es una avería? Una fisura, un golpe, una ruptura. Hay una avería física porque si se fijan, dice, hubo dolor y sudor. La enfermedad, la vejez y la muerte, niños, son consecuencias del pecado que entró en la tierra. Si no hubiéramos pecado, estas consecuencias no hubieran venido. ¿Puedes creerlo? Ahora vamos al punto número 5. Este punto nos dice que hubo una ruptura económica y cultural. En el versículo 17 y 19 lo puedes encontrar. El trabajo, niños, antes del pecado era bueno. El trabajo era una bendición. Dios le encargó a Adán toda su creación y que la administrara. Pero después del pecado, el trabajo cayó como un peso tan grande e inmenso que ahora el trabajo a muchos los hace sufrir. Le dijo Dios, vas a comer por medio del trabajo arduo. Entonces, ¿se dan cuenta de las consecuencias del grande pecado? Y podemos decir, pues grandes pecados es asesinar, es robar, es capturar gente, decir mentiras por teléfono para conseguir dinero. Esos son pecados muy grandes, ¿verdad? Pero la caída y el pecado del hombre trajo otro tipo de consecuencias. Y esas son también pobreza, injusticia, mal gobierno. ¿Se dan cuenta que todo lo bello que se había creado se tornó en catastrófico? Parece una historia triste, ¿verdad? Hasta yo me pongo triste, digo, chin, ¿por qué? ¿Por qué Adán y por qué Eva? Pero hay una esperanza que viene en el versículo 15. Si tú tienes tu Biblia, tú lo puedes leer. Y dice Dios que vendrá un descendiente de Eva, va a ser el nieto de Eva, quien va a venir a derrocar el pecado. Y ahí dice, Satanás o la serpiente, que es lo mismo, lo lastimará. Pero él aplastará a Satanás en la cabeza y éste morirá. Y entonces el pecado va a ser vencido y Satanás va a recibir su merecido. Esta es una buena noticia, ¿no? Después de esto, niños, se restaurarán todas las cosas. ¿Y quién es ese descendiente de Eva? ¿Te has preguntado? Sí, exactamente. Es
Jesús, ¿lo puedes creer? Jesús vino a rescatarnos de la muerte, del dolor, de la enfermedad, llevándolo todo a la cruz del Calvario. Jesús ha vencido porque Él resucitó. Dale un aplauso a Jesús ahí en tu casa. Gracias, Señor Jesús. Oigan, ¿y qué creen? Fíjense que me puse a hacer unas entrevistas. ¿A quién creen que le hice una entrevista? No, a esa persona no. No, a esa tampoco. Sí, le hice una entrevista a Adán, le hice una entrevista a Eva y le hice una entrevista a la serpiente. Y aquí tengo las respuestas, no me lo van a creer lo que me contestaron. Primero entrevisté a Adán y le pregunté, ¿cómo era todo en el jardín que Dios creó? Y él me contestó, perfecto, yo estaba muy feliz. Y luego yo le pregunté, ¿cómo te sentías con Dios? Y me dijo, yo amaba a Dios, todo era perfecto. Y después yo le pregunté, ¿cómo te sentías con Eva? Y él me contestó, yo amaba a Eva, todo era perfecto. Y después le pregunté, Dios te dio una regla para obedecer a Adán. ¿Cuál era? Y él me contestó, no comer el fruto de un árbol en específico. Y yo le pregunté, ¿por qué comiste del fruto? Y él me contestó, escuché lo que mi esposa me dijo y creí esa mentira. Pensé que Dios no me amaba de verdad y que no necesitaba a Dios. ¡Wow! Y le pregunté, ¿y qué pasó después? Me dijo, todo se puso mal. Todo estaba roto. Tuve que irme del jardín porque había roto mi relación con Dios. Y le hice una última pregunta. ¿Por qué el mundo ya no es perfecto como era antes? Y me dijo, por lo que hicimos. Y terminó diciéndome, todo fue culpa de Eva realmente. ¡Ay, Adán! Y la siguiente entrevista se la hice a Eva y le hice las mismas preguntas. Eva, ¿cómo era todo en el jardín? Perfecto, yo estaba feliz. ¿Cómo te sentías con Dios, Eva? Yo amaba a Dios con todo mi corazón. ¿Y cómo te sentías con Adán, Eva? Yo amaba a Adán también, todo era perfecto. Eva, le pregunté yo, Dios te dio una regla para obedecer. ¿Cuál era? Y ella me contestó, no comer del fruto de ese árbol. Eva, ¿por qué comiste de ese fruto? Y ella me contestó, escuché lo que la serpiente me dijo y creí esa gran mentira. ¿Escuchaste esto? Gran mentira. Y yo le pregunté, ¿y qué pasó después de que comiste del fruto? Y ella me contestó, todo se puso mal, todo estaba roto. Tuve que irme del jardín porque Dios había roto mi relación con Él. Pero realmente, Eva, la que la rompió fuiste tú. Le dije, ¿por qué el mundo ya no es perfecto como antes? Y ella me dice, por lo que hicimos. Pero todo fue culpa de esa serpiente, dijo Eva. Y ahora les voy a platicar lo que me dijo la serpiente, niños. Pongan mucha atención. Yo tuve una entrevista con la serpiente y le pregunté, ¿cómo era todo en el jardín, serpiente? Y ella contestó, perfecto, pero estaba tan enojado. Y le dije, ¿cómo te sentías con Dios, serpiente? Y la serpiente dijo, yo soy el enemigo de Dios. ¡Guau! Y yo le pregunté otra vez, ¿y cómo te sentías con Adán y Eva? ¿Y saben qué me contestó? Aquí lo tengo escrito. Dice, eran parte del plan perfecto de Dios y tenía que detenerlos. Eso me contestó. Y yo le pregunté, entonces, ¿qué fue lo que hiciste? Y ella dijo,
le mentí a Eva. La serpiente, niños, Satanás, solo sabe hacer una cosa y esa es mentir. Va a querer mentir y engañarte, pero tú lo primero que debes de hacer es no escuchar. ¿Se dan cuenta? Y luego yo le pregunté a la serpiente, ¿qué pasó cuando Eva creyó tu mentira? Y ella me contestó, la serpiente, ella y su esposo comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran. Me creyeron. Y yo le pregunté, ¿qué pasó después de que comieron del fruto que tú les diste, serpiente? Y la serpiente contestó, fue genial. Todo se puso mal, todo se rompió. Tuvieron que salir del jardín. Ellos se separaron de Dios. ¿Y saben qué me dijo la sinvergüenza? Dijo, yo gané. Eso crees tú, serpiente mentirosa, pero no ganaste. Y luego le hice otra pregunta. ¿Por qué el mundo ya no es perfecto como era antes? Y la serpiente contestó, por el pecado, ahora todos creen que pueden ser felices sin Dios. ¡Qué serpiente tan mentirosa, ¿verdad? Y tan descarada! Y luego le pregunté, ¿sabías que Dios prometió que un día el mundo sería perfectamente nuevo? Y dijo la serpiente, eso es una mentira. ¿A quién le van a creer? ¿A mí o a Dios? Niño, niña, ¿a quién le vamos a creer? ¿A la serpiente, a Satanás o a Dios? Quiero que tengan muy presente la esperanza del versículo 15. Jesús vino y ya derrotó al pecado. Y si tú crees en Jesús con todo tu corazón, Él limpiará tu corazón y habitará en Él. Solo tienes que arrepentirte, orarlo y hacerlo con fe. Ahora, quiero hacerte una pequeñita pregunta ahora a ti. ¿Cuánto crees que Dios amó al mundo al principio cuando era todo perfecto? Exactamente, lo amó muchísimo, lo amó con todo su corazón, tanto que dijo, todo lo que hice es bueno. Y ahí te va una segunda pregunta. ¿Cuánto crees que Dios ama al mundo ahora, después de que pecó? ¿Poquito? ¿Escuché poquito? Les tengo una buena noticia. Dios nos ama igual. Dios nos ama. Escúchame bien, niño. Dios te ama. Y Dios promete que Él va a restaurar todas las cosas por medio de lo que su Hijo Jesús ya hizo. Quiero invitarte ahora a orar. Toma un momento de silencio ahí en donde estás. Pídele a mamá y a papá que dejen de hacer ruido un ratito porque vamos a orar. Repite después de mí. Dios, te doy gracias por mi vida y te doy gracias por quién eres tú. Gracias porque tienes un plan perfecto para redimir el pecado del mundo. Y mi pecado también. Por medio de Cristo Jesús, yo puedo ser limpio o limpia por la sangre que Él derramó en su cruz. Gracias, Cristo, por tu cruz. Amén. Listo. ¿Cómo te sientes ahora? Hay buenas noticias y hay esperanza, niños. Solamente tienes que creer con fe. Ahora vamos al versículo que tenemos que memorizar. ¿Listos para el versículo de hoy?
Es Génesis 6:5. Dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Listo, este es el versículo de la semana. Listo, niños, esta fue nuestra clase de hoy de Alpha Kids. Nos vemos el próximo domingo con otra maestra. ¡Los quiero!